la palabra del Señor. A Lucas. Aleluya. Capítulo 19. Un pasaje conocido de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia, jefe de publicanos y rico, ¿no? Lucas 19. ¿Lo tenéis? Lucas 19, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, y por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué dice? Perdido. Amén. Hasta aquí. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Bueno, Jericó es una ciudad muy antigua. Yo no sé cuántos saben que es patrimonio cultural de la humanidad. Y la mayoría de estudiosos te dicen que es, si no, la ciudad más antigua del mundo, de las más antiguas. Entonces, dice que la historia se remonta a más de 10.000 años. Una ciudad antigua, con mucha historia. Allí ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Y cuando lees la Biblia, las cosas que pasaron en Jericó, la trascendencia que tuvo en la historia de la humanidad, cuando ves la gloria de Dios derramarse, cómo cayeron los muros, ¿verdad?, de aquella ciudad, de manera milagrosa que Dios los derriba. La Biblia habla de, en esa ciudad, bueno, ocurrió lo de Zaqueo, pero también se sanó Bartimeo. Una ciudad con solera, ¿no? Una ciudad con historia, una ciudad antigua. Es que tantos años da para muchas cosas, de muchas cosas vividas. Y es como que Dios se ha movido allí una vez y otra vez y otra vez. Es como que Dios no deja nunca así un lugar sin más y muestra su gloria y se va, sino que se va repitiendo y se va repitiendo a lo largo de la historia. Una ciudad donde el Señor ha ido mostrando su gloria, ¿verdad? Y donde Él ha manifestado su poder pues tantas veces. Y esto me recuerda también, iglesia, a nuestras vidas, a esta iglesia. Hemos visto cosas extraordinarias. La iglesia esta se abrió con un local, digo con un local porque antes estábamos en casas, ¿verdad? Estábamos en casa de la señora Ángeles, estábamos en algunos lugares, se predicaba allí en el barrio Matadero, pero abrir un local fue en el año 86, en la calle Bellaire, un local pequeñito, pequeño donde los haya. Y en esos años han pasado muchas cosas, han transcurrido muchas cosas. La historia de Jericó está ahí, pero la historia de nuestra iglesia también. Ha habido gente que se ha sanado, ha habido gente que ha recibido liberación, ha habido gente que ha sido llamada al ministerio, ha habido gente que ha recibido palabra y dirección para su vida, ha habido personas que han tenido un reencuentro con el Señor, ha habido personas que han conocido a Cristo, que se han bautizado, ha habido momentos de gloria y de esplendor, ha habido veces que Dios ha manifestado su poder, que gente se ha sanado de una manera que no se puede explicar y que Dios ha ido haciendo cosas. Y como que es recurrente, que como cada X tiempo el Espíritu Santo como que sopla y se acuerda. Así es un poco la historia de Jericó. Allí pasaron muchas cosas,
muchas. Y dice, y entrando Jesús otra vez en Jericó. Por eso, aunque hayan pasado cosas en el pasado, uno tiene que ir siempre a la casa del Señor o al lugar de encuentro con el Señor con una expectativa abierta. Oye, pasaron cosas en el pasado, ¿y por qué no van a pasar hoy? ¿Y por qué Dios no va a soplar, no va a revivir lo que está muerto hoy? ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios no va a mostrar su gloria una vez más? Dice, lo que está muerto, extinguido, pues otra vez glorificarse. Y dice, verso 19, 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Mira, cuando dice que era jefe de los publicanos y ricos, como te decía antes, una ciudad muy antigua, Jericó. Y probablemente era centro neurálgico, era el centro de recaudación de impuestos de varias ciudades alrededor. Entonces, se piensa que Zaqueo probablemente era el jefe de todos los recaudadores. Es decir, de cada uno de ellos se llevaba una parte más lo que él cobraba, porque el sistema era corrupto. Ellos tenían que cobrarle los tributos y los impuestos y las tasas a la gente, pero ¿qué ocurre? Que no cobraban solo lo que tocaba, sino que les iban cobrando de más para poderse quedar ellos su parte. Una parte la entregaban al imperio y la otra se la quedaban ellos. ¿Qué ocurre? Que como el sistema lo permitía y era corrupto, ellos vivían de lo que les robaban a la gente. Y le decía, mira, si tú tienes que pagar 10, tienes que pagar 15. Y los 5 se los quedaban. Pero 5 de uno y del otro era mucho dinero. Por eso estaban mal vistos. Primero porque eran ladrones y segundo porque le daban todo a los romanos. Y entonces los judíos no los podían ver. Y dice que este era el jefe de todos ellos. De alguna manera consentía que el sistema continuara igual. Y no solo eso, sino se aprovechaba, él cobraba de más. Y de eso vivía. ¿Qué ocurre? Que los judíos no se juntaban con ellos. Los rabinos no se juntaban con ellos. Los odiaban. Y dice que este se enteró que Jesús venía a la ciudad. Una ciudad, como te digo, con tanta historia. Es que Zaqueo, ¿tú crees que él no sabría nada de la historia de la ciudad? ¿Tú crees que Zaqueo no sabría que Dios habría mostrado su gloria en el pasado y que los muros se habían caído? ¿Que Dios había hecho tantas cosas? Y de repente aparece Jesús que va haciendo milagros y va mostrando la gloria de Dios y hablando. Y dice, se entera que va y empieza en él el deseo de verle. Pero me llama la atención algo. Mira, Jericó era una ciudad importante. ¿Tú crees que era el único que sabía que Jesús iba? Dice, no, había una multitud de gente que le esperaba, él no podía verles. Pero probablemente en esa ciudad había mucha gente que había oído que Jesús iba y no había tenido la actitud de Zaqueo. Oye, que viene el tal Jesús, pues muy bien, si lo veo, y si no, no lo veo. Pues mira, si se tercia y no tengo nada que hacer, voy a ver si lo veo por curiosidad. Pero si no, ya está, ya me está bien. Y a mí esto me habla la actitud con la que hacemos las cosas en la búsqueda de Dios. ¿Por qué razón vengo yo a la iglesia? ¿Qué actitud tengo yo? ¿Tengo ese hambre y ese deseo de realmente verle? ¿O yo no tengo ese deseo? Quiero estar allí, quiero estar el primero y si la gloria de Dios cae, que me llene. ¿O es que aquello, bueno, si lo veo y si no, pues no lo veo? Y si estoy y si no, pues no estoy. Pero ¿qué actitud tenía Zaqueo? ¿Qué actitud tenía él? Cuando le dicen, oye, mira, que viene Jesús. Mira, seguramente tenía mejor actitud que muchos que decían que creían. Y por sus hechos lo demostró. Mira cómo corrió. Y se puso delante y se subió a aquel árbol tan alto y lo esperó.
Mira esa actitud. Habría otros que dirían, bueno, está todo así, bueno, pues ya será otro día. ¿Será que no tenía que estar aquí? ¿Será que no tenía que verle? Mas, sin embargo, él, había algo dentro de él como que te carcomía. Decía, no, no, yo tengo que verle y tengo que verle hoy. Y con esa actitud, era una ciudad importante, había mucha gente, pero la historia solo repara en ese hecho puntual, el saqueo. Y dice, había una multitud de gente, sí, pero reparó en uno que tenía ese deseo de verle. Yo no me voy sin verle, yo no me voy sin contemplar su gloria. Verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice, verso 4, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto también me llama la atención. Mira, el deseo de este hombre de verle era algo que le pudo. Pero fíjate, llamaría tanto la atención de Jesús en su sensibilidad, en su corazón, que dice que Jesús se detuvo y miró hacia arriba. Y ahí ves la grandeza de Dios, porque nosotros cuando miramos a Dios, lo miramos de abajo arriba. Siempre. Porque el grande es Él. Porque el Altísimo es Él. Y en esta ocasión es Jesús el que mira hacia arriba a un hombre. Es como que eleva la posición de un hombre para ganarle por amor. Fijaos el grado de humillación de Dios, de hacerse como uno de nosotros. Venir a buscarte y te mira como hacia arriba. Dice, mirando hacia arriba le vio. Y dice, mira, donde quería ir hoy. Dice, verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, como te explicaba antes, como repudiaban a esta clase de personas, a los publicanos. Y Jesús dice, mira, desciende que hoy es necesario que yo esté contigo en tu casa. Dice que la gente empezó a murmurar y a decir, es que no puede ser porque fíjate lo que hace. Eso es la ignorancia, ¿no? Y a veces esas ideas equivocadas que tenemos de Dios y de la iglesia y de su pueblo, que nos hacen pensar de determinada manera. Dice, mira, este no es, porque fíjate lo que hace. ¿Me escucháis? ¿Y a quién de nosotros no nos han criticado por cosas que dice? Dice, este no debe ser de Dios porque mira lo que hace. De todo. Una vez me criticaron, ya la situación ha cambiado, pero ha cambiado porque cambió mis circunstancias personales, ¿no? Pero me han llegado a decir que yo estaba en pecado porque solo tenía un coche. Este no puede ser de Dios porque solo tiene un coche. Fíjate. Y le decía, este no puede ser de Dios. Si se ha ido a comer a casa de este, no sabrá quiénes son. Lo equivocado que estará. Y lo equivocado que está uno. Y la profundidad y la anchura y la altura del amor de Dios. De hasta dónde llega, hasta dónde es capaz el Señor a veces de humillarse con tal de aproximarse al hombre, de llamarle por su nombre. Fíjate, qué importante es, ¿no? Dice, verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, aquí es donde quería hacer hincapié esta mañana, ¿vale? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto le hubiera gustado estar en esa escena? Poder estar en casa de Zaqueo y ver todo eso. ¿Cuánto le hubiera gustado? Por curiosidad estar. ¿Cómo hacía el Señor? Y encima Zaqueo allí pequeñito.
A mí me hubiera gustado estar. Y más cuando dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Yo hubiera dicho, amén, dame la mitad, que yo soy pobre, ¿no? ¿Cuántos pobres hay aquí? Dice, mira, dice así, hace años yo tenía un vecino que musulmán y hacían la fiesta del Cordero. Y luego yo estaba viendo la televisión y me entero, yo no lo sabía, pero hacen la fiesta del Cordero ellos y demás, del sacrificio de Abraham y demás. Y entonces ellos por eso se engalanan y hacen la fiesta grande, como nosotros el día de Navidad. Y entonces cogen el cordero, compran un cordero entero, cordero grande entero, y entonces ellos lo cocinan. Y luego lo parten, un cordero grande tiene que ser, lo parten en 3 partes. Entonces, uno es para ellos. Luego hay otra parte que es para la familia. Ellos lo llevan, por eso veis que muchas veces en su fiesta se engalanan y van por la calle con platos y demás, porque van a casa de los familiares a entregarles una parte del cordero, como le dice la tradición. Y luego hay un tercio del cordero que tienen que dárselo a los pobres. Entonces yo un día veo a mi vecino y digo, oye, ¿dónde va? Dice, no, iba con un cordero. Y digo, no, hacerlo del cordero. Digo, oye, pues un tercio, digo, yo soy pobre, un tercio me lo tienes que dar a mí. Y me dijo así, me miró y me dijo, tú no eres pobre. Digo, sí, soy pobre de solemnidad. Dámela. No, pero yo no hubiera comido eso, claro, estaba de broma. Y se levanta Zaqueo y dice, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, cita lo que dice la ley. La ley decía, si yo había robado un cordero o había robado algo, yo tenía que dar el quíntuple o el cuádruple. Si yo lo había robado, tenía que dar 4 veces más o 5 veces más. Todos los publicanos robaban. Y Zaqueo se levanta y dice, yo si en algo le doy 4 veces más. Mira, si él hubiese tenido que dar todo lo que él decía, no tenía dinero. Entonces, yo siempre he pensado en ese pasaje, si él da todo a los que le robó, les tiene que dar 4 veces más, él no tiene, ¿cómo lo va a hacer? Y siempre le he dado vueltas a eso, ¿a qué se refería? ¿A qué se refiere, Señor? Entonces, estuve mirando un poquito lo que dicen algunos eruditos sobre ese pasaje. Zaqueo no estaba hablando de las cosas pasadas. Zaqueo no estaba hablando de lo que había hecho hasta entonces. Por ahí dicen un refrán español, lo hecho está. Hay veces que nosotros cometemos errores y cometemos fallos y cometes pecados y haces cosas de las que uno después se avergüenza y tomas decisiones equivocadas. Y cuando vienes a Cristo, ¿qué haces? Y cuando te encuentras con el Señor y ahora esto, ¿cómo lo arreglo? Y los pecados de mi juventud, te dice, no te acuerdes, Señor. ¿Y ahora cómo hago yo con eso? ¿Cómo yo aplico la restitución? ¿Cómo puedo? Son los misterios de Dios. Los errores que yo cometí y ahora, pues Zaqueo no estaba hablando de las cosas pasadas, sino de las cosas que tenías que vivir. A veces el daño causado, los errores ya no tienen remedio. Solo es que Dios de alguna manera, en su infinita sabiduría y misericordia, obre y Él haga como Él quiera. Pero no puedes volver atrás. Si la leche se derramó, se derramó. ¿Y ahora? Entonces, Zaqueo lo que estaba diciendo era, desde hoy hacia adelante, si a alguno le robo, le voy a dar 4 veces más. Y todo lo que tengo,
le voy a dar la mitad a los pobres. Y a mí esto me habla, iglesia, de que las cosas viejas pasaron. Y donde lo importante era, en la vida de Zaqueo, era, Jesús le vino a decir, mira, Zaqueo, lo que has hecho hasta aquí, lo que has robado hasta aquí, el abuso que has cometido hasta aquí ya está hecho. No te puedes poner a buscar a la gente, no puedes buscar las cosas que tú hiciste, el daño que yo hice y ahora cómo reparo esto, porque hecho está. Pero lo que sí puedes hacer es de aquí adelante. Y cuando él conoce a Jesús, le dice, Señor, a partir de hoy, esto es lo que viene a decir el pasaje, a partir de hoy, Señor, de aquí hacia adelante el resto de mi vida, yo no voy a volver a hacer lo que hacía. Y si lo hago, al que yo le robe, le daré el cuádruple. Y de todo lo que tengo, de la riqueza que yo tengo, yo voy a dar la mitad a los pobres. Y a mí esto me habla de que cuando viene Cristo a una vida, es como que las cosas que quedaron atrás y que ya están hechas y que no podemos volver atrás ni resarcirlas de ninguna manera. Dios sabe en su sabiduría cómo obrar y cómo hacer. Pero lo que me queda por delante, Señor, yo quiero hacerlo bien. Hace años teníamos un problema. Cuando yo hace 26 años que soy pastor, ponle hace 26 años teníamos un problema grande. La iglesia económicamente estábamos en bancarrota, no, lo siguiente. Debíamos los diezmos a la denominación, teníamos compromisos que no podíamos saldar. Entonces recuerdo que la contable que había entonces le dije, mira, me gustaría que empecemos a diezmar, no hay dinero, da igual, tú ponte a diezmar, porque no hay dinero, porque no diezmamos, vamos a hacer esto, vamos a bendecir a las misiones, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes, vamos a cerrar algunas cosas y vamos a salir de esta situación, pero hay que hacer esto. Y recuerdo que fui a hablar con el presidente de la denominación, yo a dar la cara, a decir, bueno, yo me hago cargo, yo asumo. Y fui a hablar con él y le dije, mire, nosotros como iglesia no hemos podido cumplir nuestros compromisos. No hay nada. Yo acabo de coger la iglesia y es que no hay nada. No, solo tenemos que deuda. Y entonces él me miró con amor, fue sabio, ¿no? Y me dijo, mira, lo pasado, pasado está. A partir de hoy, mira hacia adelante. Y a partir de hoy, empieza a diezmar. Y me quitó el peso de esa deuda. Me dijo, no debes nada. Y pudimos salir. Entonces, hay veces que cuando la leche ya se derramó. Pero a partir de hoy, ¿qué voy a hacer? Por eso Zaqueo estaba contento. Porque le quitó la carga que llevaba. Porque él iba por la calle y le debía a todo el mundo le había robado. Pero Jesús le dice, a partir de hoy. Y entonces cuando él se compromete, dice, Señor, a partir de hoy, yo esto no lo hago más. Y si alguno se lo haga, yo le pago 4 veces más. Y de lo que gane, la mitad es para los pobres. A partir de hoy. Y es como empezó un día nuevo en la vida de Zaqueo. Jesús fue a su casa, comió con él, se puso contento. Y hay un día, iglesia, de decisión. Ese día, dice, es necesario que pose yo en tu casa. Ese era el día que Zaqueo tenía que decidirse. ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer, iglesia? A partir de hoy, 14 de agosto 2022. Señor, a partir de hoy. Hace unos años hablaba con un arquitecto, amigo de algunos aquí, argentino, y entonces me lo encontré en la calle y me dijo estas palabras, me dijo,
Mira, tengo tal edad. Si todo va como espero, no es creyente, ¿no? Me quedan 15 años de vida. Me dijo así, mi hija, me quedan 15 años de vida, más o menos, por el promedio. Y ahí fue cuando yo le paré y le dije, vale, ¿y qué vas a hacer con esos 15 años? Su vida había sido un completo desorden hasta entonces. Ahora tú tienes 15 años por delante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué no se los das a Dios y se los dedicas a Él? Esto es lo que decía. Por eso Zaqueo dice, se puso en pie y dice, verso 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Hay veces que cargamos con mochilas muy antiguas y esas mochilas y ese peso no te deja avanzar en el Señor ni en nada. Es como una carga y un peso tan fuerte, un peso de conciencia, de pecados, de heridas, un lastre tan fuerte que necesitamos liberarnos de eso. Y cuando Jesús se lo quita, dice, a partir de hoy lo voy a hacer bien, Señor. El Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así pues, iglesia, a partir de hoy, es como soltemos el lastre de las cosas antiguas. Yo te decía, en esa ciudad Jericó había visto muchos milagros, había visto muchas veces la obra de Dios, pero cada X tiempo es como que Dios se fijaba allí y volvía a empezar de nuevo y Dios lo volvía a hacer. Así pues, que Dios lo vuelva a hacer en nuestras vidas otra vez, como que vuelva a empezar otra vez y que Dios se glorifique. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera dejarte con esta palabra, con una promesa que es para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Esta es una palabra que recibí estando en Portugal y dice así. Dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Solo ese texto. Dice, lo siguió y pasó en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces, yo creo que se viene un tiempo donde el Señor te va a hacer transitar en paz por lugares que tú nunca pisaste. Lugares de paz, de bendición, de prosperidad, de provisión, lugares de sanidad. Dice, sitios cosas que no has experimentado, que no has visto. Dice, los hizo pasar en paz. Es como cosas nuevas. ¿Eh? En lugares donde nunca había pisado. Alguno me pregunta, ¿y dónde está el pasaje? Es que lo he omitido con toda la idea para que lo busquen. Isaías 41, verso 3. Dice, lugares donde nunca pisaste.
Ahora cuando, claro, no había lugar. Fui a Portugal en una zona de vacaciones, estaban todos los hoteles copados, aquello está, la gente. Entonces yo dije, bueno, yo más o menos conozco el sur de Lisboa, conozco más o menos esa zona, estuve alguna vez de vacaciones, entonces déjame buscar a mí. Entonces busqué un lugar y encontré un sitio donde hace 4 años quise estar, pero no fuimos, en mitad del campo. Entonces para acceder allí, todo a oscuras, y te tienes que meter campo adentro y rodeado de viñedos, de campo, carretera alguna de polvo, y te tienes que meter como 4 kilómetros todo a oscuras, sin conocer. Y a veces llegaba a las 12 de la noche, 12:30, a la 1, a las 11, depende. Pero claro, te metes por aquello y no conoces nada, y meterte para allá, ¿no? Y me acordaba también de ese pasaje porque lo recibí allí, ¿no? Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Te puedes creer que iba con la alabanza, iba con la música en portugués, ¿no? Ponía la alabanza, iba por esos caminos que yo nunca había ido, y con una paz del Señor, diciendo, Señor, tú estás conmigo aquí. Pues algo así es lo que le espera, lo que te espera vivir. Cosas que no has vivido, dice, Dios irá contigo en paz. Aleluya. Bueno, ¿estáis preparados para participar de la mesa del Señor? Aleluya. Gloria al Rey, ¿no? Momento especial. Voy a pedir a los sugieres si pueden venir.